Bueno, voy a compartir una pantalla. En esa pantalla vamos a empezar a ver si había alguna duda respecto a ese ejercicio. Yo planteé un ejercicio la clase pasada. No sé si quedó, lo escribieron, lo anotaron, lo tienen ahí a mano. Yo no me acuerdo cuál era, pero si ustedes me lo pasan, lo vemos acá. Era encontrar el dominio de una función. Algo así era, ¿no? Sí, ¿Lo tienen ese ejercicio ahí a mano? Yo no lo escribí, por ahí lo escribí, pero no lo tengo a mano. sí, ¿quiere que se lo dicte, profe? Sí, por favor. Dale. Bueno, estaba escrito como función de x, que Ah, era f de x, sí, vamos a ponerlo bien entonces. F de x, sí. igual a uno sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos x menos 2. Bien, yo les expliqué, esto fue el martes pasado, que para encontrar el dominio de esta función, el dominio de esta función, eran todos los valores de x que a la función no la hicieran ni infinito, ni tampoco un valor indeterminado 0/0, por ejemplo. O sea, no tenía que ser infinito. Y además, si hay una raíz cuadrada o raíz de índice par, no tiene que ser negativo lo que está adentro. Entonces, ¿qué es lo que no tiene que pasar? Vamos a poner, por ejemplo, una f de x acá como ejemplo, para que ustedes recuerden. Si yo tengo algo arriba, o sea, puede ser otra función, una g de x, ¿tá? Una g de x, cualquiera. Y abajo tengo el valor de una h de x, que es otra función. Los ceros de la h de x, los ceros de la h de x, a la función esta, la hacen a la función, a la f de x, la hacen infinito, ¿está? Los ceros del denominador, algo sobre cero es infinito. Entonces, los valores que hacen cero el denominador no pertenecen, los x que son de abajo no pertenecen al dominio de la función porque la hacen infinita. Un ejemplo concreto, por ejemplo, tengo una f de x igual a x más 2, así vamos a hacerla bien simple, sobre x menos 1. Si ustedes se dan cuenta, cuando x es igual a 1, la función, la función f de x, o sea, f de 1, cuando x vale 1, ¿no? Cuando x vale 1, ¿cómo va a quedar esta función? Y va a quedar 1 más 2, 3, sobre 1 menos 1, 0. Y esto se dice, lo vamos a ver ahora directamente así, después analizaremos, o ustedes tendrán que analizarlo después en alguna materia de primer año en análisis matemático, que esto es en realidad infinito. Todo número dividido por cero es infinito. Si x, cuando vale 1, hace que la función sea infinita, entonces este x no pertenece al dominio. Por lo tanto, de esta simple función que vimos acá, el dominio de esta función, son todos los reales menos ese valor que la hizo infinita a la función. Es decir, ¿qué valor de x? El valor 1. 1. Entonces, no puede hacerse cero el denominador. El denominador no puede ser igual a cero. Porque si es igual a cero con algún valor de x, ese valor de x no pertenece al dominio. Por otro lado, también vimos, lo vamos a hacer también ahora en azul con otro ejemplo, que si yo tengo una función f de x que es igual, vamos a hacerlo mejor, que es igual a la raíz cuadrada de x menos 2, x menos 2, al estar debajo de una raíz, los valores de x que hacen que esto que está debajo de la raíz sea negativo, no pertenece a la función. A ver, ¿qué tiene que ser sí o sí lo que está debajo de la raíz? Positivo. Quiere decir entonces que partimos de que x menos 2 tiene que ser positivo. Al decir positivo, tengo que decir que tiene que ser mayor a cero. ¿Mm? Positivo.
De ahí despejo la X. Esta es una desigualdad. Obviamente que el 2 pasa como si fuera una igualdad. Pasa sumando si está restando. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar que X es mayor que 0 más 2, es decir, mayor que 2. Y estos serían los valores de X que hacen que esto no sea negativo. Por lo tanto, en este caso, cuando es una raíz, el dominio de la función van a ser todos los reales, valores reales, mayores a 2. ¿Está? Entonces, fíjense, cuando tengo una raíz cuadrada, sucede esto. Fíjense en cuando tengo un cociente, sucede esto. Hay que sacarle, hay que restarle a los reales el valor que hace cero el denominador. Conclusión, los valores que hacen cero el denominador o los valores que están dentro de una raíz, que tienen que ser siempre positivo, son los que hay que descartar, aquellos valores que hacen que esa parte o se haga infinita o se haga imaginaria. Porque si acá me queda negativo es imaginario. Si acá me queda cero, abajo todo cero, se hace infinito. Entonces hay que evitar eso. Y hay otras funciones particulares, vamos a hacer con verde. Por ejemplo, si tengo f de x igual al logaritmo, cualquier base, base 10. Si no escribo la base, el logaritmo se supone que es de base 10. De, entre paréntesis, pongo x menos 5. El argumento del logaritmo, es decir, esta expresión que está acá, afectada por el logaritmo, tiene que ser siempre positiva. Ni siquiera puede ser cero. Ni siquiera puede ser cero. ¿Por qué? Porque si yo hago acá en chiquito la gráfica de un logaritmo, siendo estos los ejes x, y este es 0, el logaritmo corta en 1, logaritmo de 1 es 0, y se hace infinito. Pero a la izquierda, los valores negativos no existen para el logaritmo. Y el 0 tampoco, porque cuando vale 0, se hace menos infinito. ¿Tá? Se hace menos infinito. Entonces, esto que está acá tiene que ser siempre mayor que 0. No puede ser igual a 0, tiene que ser mayor a 0. Yo acá me equivoqué, pido disculpas y lo arreglo ahora. Esto que es una raíz nada más, cuando vale 0, no hay drama, porque cuando x vale 2, 2 menos 2 es 0, y raíz de 0 es 0, y el 0 es un número real. O sea que el 0 está incluido dentro del dominio. Por lo tanto, acá pongo que esto es mayor. Tiene que ser mayor, ¿no? Puede ser 0 o mayor a 0. Por lo tanto, acá aclaro que el dominio serían los mayores o incluso el valor 2. Cuando x vale 2, también está incluido en el dominio, porque el 0 de la raíz 0 es 0. En cambio, en el logaritmo no. En el logaritmo, esto tiene que ser sí o sí mayor que 0. De ahí ser el dominio. Es decir, ¿cuál va a ser el dominio de la función acá? Y el dominio de la función va a ser igual a los reales. X no puede valer 5, tiene que valer más de 5, es decir, mayores a 5. ¿Está? ¿Dudas ahora en esto? Si hay alguna duda, preguntan, ¿eh? ¿Queda más o menos claro? Bueno, a ver, Cori Rodríguez, te escucho. ¿Podrías hacer el ejercicio que habías dejado para realizar? Así se puede entender un poco mejor cómo resolverlo. Claro, yo acá es el que está escrito acá, ¿no es cierto, Cori? Sí, ese. Bien, claro, yo traté un poco de ir por algunos otros lugares donde pueden aparecer también situaciones de ejercicios donde tengan que encontrar el dominio para descartar los valores de X, que hacen negativa una raíz de índice par, que hacen negativo el argumento de un logaritmo, o que hacen infinita la función porque son los ceros del denominador de un cociente de funciones. Bueno, eso era para tener un poco una idea. Está bueno que ahora sí, ya con todo esto, nos vamos a dedicar a resolver esta expresión. Voy a borrar todo lo demás. Esta clase está siendo grabada, así que no hay drama, la van a tener también en el link de grabación después de borramos todo esto, borramos esto y vamos a lo que tenemos que ver acá de este ejercicio. Bien, ahora bien, es decir,
Esto que está acá abajo no puede ser 0. O sea que, a ver, x al cuadrado menos x menos 2 no puede ser igual a 0. Para que no sea igual a 0, esto que está acá adentro no tiene que ser 0, porque raíz, si es esto igual a 0, es 0. Ni tampoco puede ser negativo, es decir, porque como está debajo de una raíz, x cuadrado menos x menos 2 tiene que ser mayor. Podría poner igual a 0, pero ya sé que no puede ser igual a 0 porque está en el denominador. O sea, acá sí solamente mayor a 0. ¿Cómo hago para, y esto es lo que tiene que quedar claro, esto es lo que tengo yo que tratar de demostrar o de encontrar cuáles van a ser los valores de x que no generen que esta x cuadrado menos x menos 2 sea negativo? No puede ser negativo, ni siquiera 0. ¿Por qué? Porque si es 0, me va a quedar 1 sobre raíz de 0, infinito. Entonces, ¿cómo es la forma para resolver esto? Yo siempre aconsejo, más allá de utilizar por ahí esto, expresarlo como por Bhaskara y viendo por Bhaskara cómo se resuelve, voy a tener un producto de dos factores, la forma factorial. Ese producto, para que esto sea igual a 0, cualquiera de esos dos puede ser 0, entonces de ahí voy sacando los valores. Es bastante complicado hacerlo, se puede hacer, pero es mucho más fácil hacerlo desde el punto de vista gráfico y es válido. Yo he corregido parciales o exámenes, digamos, finales en el caso de ustedes, donde si lo han resuelto por forma gráfica, yo lo acepto. Esto que está acá se llama parábola, o sea, si lo expreso como una función, es una parábola. Y una parábola corta el eje X en dos valores, que serían dos raíces reales distintas. Puede que corte solamente en una, que sería el vértice que coincide con el eje X, o puede que no corte en ningún valor a X, que sería el caso de una parábola cuyas ramas y cuyo vértice están fuera del eje X. No cortan el eje X. Esto sale de Bhaskara. Yo esto lo tendría que aclarar, creo que lo aclaré en la clase pasada, pero fíjense, si yo esto lo aplico, hago Bhaskara, voy a tratar de hacer Bhaskara acá. A ver, ¿qué me quedaría acá? Para hacer Bhaskara esto tendría que hacerlo como x1, x2 igual, ¿se acuerdan Bhaskara, no? La formulita se la tienen que tener clarísima. Es b al cuadrado. ¿B cuánto vale? A vale 1, B vale menos 1 y C vale menos 2. Son los coeficientes de x cuadrado. A es A. Coeficiente de x es B. Y término independiente o C es justamente que no lleva x. A vale 1, no se escribe porque vale 1. B vale menos 1, ojo que el negativo es de B, menos 1. Y C vale menos 2. Entonces va a quedar menos B, que sería menos menos, lo pongo con el signo para que se den cuenta, 1, porque es menos menos 1. La fórmula de Bhaskara es menos B. Por eso acá queda menos menos más 1. Ahora sí, más, menos, raíz cuadrada ¿de qué? De B al cuadrado, es decir, menos 1, lo vamos a poner así, después lo vamos resolviendo, menos 1 al cuadrado, menos 4, que es de la fórmula, por A, que es 1, por C, que es menos 2, sobre 2, que ese 2 es de la fórmula, por el valor de A, que es 1. Entonces, x1, x2, ¿a qué va a ser igual? Vamos resolviendo esto, es decir, va a ser 1 positivo, más menos, raíz cuadrada ¿de cuánto? Va a ser acá, bueno, va a ser 1 al cuadrado negativo, pero es que al cuadrado queda 1 positivo. Menos por más por menos queda más. 1 por 1, 4 por 1, 4 por 2, 8. Sobre 2. Entonces yo acá lo puedo poner ahora que esto va a ser 1 más menos raíz de 9. Es decir, vamos a borrar esto total, vamos a ponerlo abajo. X1, Profe, sí, te escucho. una consulta. ¿No hay que poner toda la fórmula de Bhaskara entre otra raíz? Por, porque, o sea, el problema inicial tiene una raíz, No, 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 no. Yo estoy ¿o tratando no? de saber, fíjate, lo vuelvo a hacer acá, que es lo que yo quiero saber, qué valores va a tener. Es esto. Claro, claro, sí. Esto que está Por acá eso abajo preguntaba. no puede ser negativo, porque está debajo de una raíz. Ni tampoco cero, porque está como denominador. Y la raíz de cero va a ser cero, y 1 sobre 0 infinito. O sea que esto no
no puede ser negativo, o sea, tiene que ser sí o sí mayor a 0, ni tampoco puede ser igual a 0. No puede ser igual a 0, tiene que ser mayor a 0 y no igual a 0. Solamente positivo. Y Esto de acá tiene que ser solamente positivo. ¿Y cómo siempre que aparece, ¿Cómo? siempre que aparece una raíz en estos ejercicios, tiene que ser o mayor a cero o desigual a cero. Salvo que esté en el numerador como recién, el ejemplo que hice recién. Si esto estuviera esta raíz estuviera en el numerador, puede ser 0, porque me queda raíz de 0 en el numerador es 0, y el 0 es un número real, no hay drama. Pero si está en el denominador como acá, no puede ser igual a 0. Entonces, lo que hay que hacer acá es que no sea 0, ni tampoco que sea negativo. Es decir, no puede ser igual a 0, pero tiene que ser solamente mayor a 0. No puede ser negativo, porque está debajo de una raíz. Entonces, vamos de nuevo acá a ver cómo quedará esto. Es para sacar dónde corta el eje X, ¿no? Estoy tratando de armar la parábola que me va a quedar, la gráfica de esa expresión. Acá me va a quedar entonces 1 más menos 9, raíz de 9, 3. ¿Tá? Vamos a borrar esto que está acá para hacerlo más chico. Entonces me queda 1 más menos 3 sobre 2. Por lo tanto, un X, como poner el X1, ¿a qué va a ser igual? A 1 más 3, 4 sobre 2, 2. Y el otro X2 va a ser igual 1 menos 3 menos 2 sobre 2, menos 1. Entonces yo ya puedo graficar acá una parábola aproximada, que es la gráfica de esta cuadrática, de este x cuadrado menos x menos 2, aproximado, lo puedo hacer de la siguiente manera. Fíjense. ¿Cuáles son los ceros? 2 positivo y menos 1. Bueno, entonces acá voy a poner menos 1, que ahí va a cortar al eje X, y 2, bueno, acá tengo 1, y acá aproximadamente va a estar el 2. Las ramas van hacia arriba porque el x cuadrado es positivo, el valor de a es 1 positivo. Al ser positivo, las ramas hacia arriba. Y el menos 2 es donde va a cortar al eje Y, es la ordenada al origen. O sea, acá va a cortar, en menos 2, va a cortar al eje Y, en menos 1 y en 2 corta el eje X. Entonces yo ya puedo graficar, vamos a hacerla con azul, puedo graficar más o menos aproximadamente cómo sería la parábola que tengo allí. Más o menos así, más o menos. Esto es aproximado. ¿Por qué digo que es aproximado? Porque es la que me va a dar cuáles son los valores de X, cuáles son los valores de X, fíjense en ustedes, los de X, en que a la función le hacen negativa. Del menos infinito, hasta menos 1, la función está por arriba. O sea que todo esto, cuando yo evalúe acá por menos 2, por ejemplo, me va a dar positivo. Está por encima de las X. Todo esto que está acá, todo esto que está acá es positivo. En 1, y lo voy a poner ahí con blanco para que vean bien, en 1, que es donde corta el eje X, y en menos 1, perdón. Y en 2, donde corta el eje X, ¿qué va a suceder? Se va a hacer 0 la función. Cuando esto vale menos 1 al cuadrado, 1. 1 positivo. Menos 1 me queda 1 positivo, 1 más 1 es 2. Menos 2, 0. Y cuando vale 2, 2 al cuadrado 4, menos 2, 2, menos 2, 0. Quiere decir que esto no puede ser igual a 0. Por lo tanto, el menos 1 y el 2 no van en el dominio. Ni tampoco van todos los x que estén acá, incluido el 0, todos los x que estén acá, porque cualquier x que yo tome acá entre menos 1 y 2, cuando lo evalúe en la función, por ejemplo, este valor, lo evalúo en la función, ¿dónde está la ordenada? Negativa. Cuando tomo uno de acá, evalúo en la función, ¿dónde está? Negativo. Todos los valores que están entre menos 1 y 2, la función está por debajo del eje X, por debajo, es negativo. Entonces, ¿cuáles son los valores? Yo en la gráfica lo puedo ver claramente, no sé si ustedes lo ven, díganme si es así, si no lo vemos de nuevo o lo revisamos, pero todos los valores que están entre menos 1 y 2, ya en la gráfica me doy cuenta que esto va a ser negativo. Por ejemplo, cuando vale 0, que es un caso particular, cuando vale 0, vale menos 2. Bueno, 0 al cuadrado es 0, menos 0, 0, menos 2. ¿Cuánto es? Menos 2. ¿Es mayor a 0? No, es menor. No va en el dominio entonces. Cuando vale 1 positivo, 1 positivo, 1 al cuadrado, 1, menos 1, 0.
0. Menos 2. Es negativo. Es decir, queda negativo por todos lados. Espera un minutito. Tengo. Sí, perdón la interrupción. Tuve que organizar un poco una cuestión acá. Bueno, ¿hay dudas ahora? Entonces, a ver si estamos más o menos en condiciones de ver cuál es el dominio de esta función. Del 2 hacia arriba, fíjense en que cualquier valor que valga mayor a 2, por ejemplo 3, va arriba positivo. Si acá reemplazan por 3, 3 al cuadrado 9, menos 3, 6, menos 2, 4. Es positivo. Por lo tanto, acá también es positivo. Fíjense, lo pueden hacer o por la inclusión, o por la inclusión, o por la exclusión. No sé si entienden cuando digo por la inclusión o por la exclusión al dominio. Reitero por las dudas. ¿Cómo se haría por la inclusión? Por la inclusión son todos los valores que pertenecen al dominio, o sea, todos los x que a esto lo hacen mayor a 0. ¿Cuáles son todos los x que lo hacen mayor a 0? Y el que va de menos infinito a menos 1, y el que va de 2 a más infinito. Entonces es la unión de dos intervalos. El menos infinito abierto. Menos infinito, punto y coma, hasta menos 1. Hasta menos 1. ¿El menos 1 pertenece al dominio? No, porque dijimos que el menos 1 lo hace 0. Y como está en el denominador todo esto, no puede ser igual a 0. No puede ser igual a 0. Entonces el menos 1 lo tengo que dejar abierto porque no pertenece al dominio. Unión, unión, el otro intervalo, el 2, que va del 2 al infinito. Pero el 2, ¿pertenece al dominio? No, porque el 2 lo hace 0 y tiene que sí o sí ser mayor a 0. No puede ser negativo porque está debajo de la raíz, pero tampoco puede ser 0 porque está en el denominador. Entonces el 2 que lo hace 0 no pertenece al dominio. Por lo tanto, acá lo tengo que excluir. El 2 no va dentro de los valores que sí lo hacen y pertenecen al dominio hasta el infinito, que lo dejo sin signo porque se sobreentiende que es positivo. Esto sería el dominio por la inclusión. Inclusión. Es decir, son los valores que sí o sí pertenecen al dominio de la función. De igual manera, otra forma de poner el dominio es por la exclusión. Exclusión, es decir, son los valores que tengo que restar, sacar de los conjuntos de los reales, tengo que sacar los que no pertenecen. Entonces sí o sí van a ir todos los reales, pero no todos, obvio. Si yo lo dejo así está mal. Tengo que restarle, sacarle, vamos a poner bien, tengo que sacarle todos los valores que hacen negativa o 0 a la función. El menos 1 y el 2 que le hacen 0, los tengo que sacar de acá. Y todos los negativos los tengo que sacar de acá. ¿Cómo hago para sacar eso? Y los tengo que sacar como un intervalo cerrado, como un intervalo cerrado. No tienen que estar dentro de los reales. No sé si lo ven, no sé si lo ven. Miren que es importante darse cuenta de esto. Es importante darse cuenta de esto. Es todo el intervalo en donde va de menos 1, lo saco, hasta el valor 2 que lo debo sacar. ¿Está? Disculpen un minutito, ya estoy con... Bueno, mil disculpas la interrupción. ¿Dudas hasta acá? Planteen las dudas que tengan. Miren que esto es, si se quiere, medianamente importante.
que lo hayan interpretado bien. Sí, María. Sí, es nada más, cuando nosotros resolvemos y ponemos, da lo mismo que ponga por inclusión o por exclusión, hay que agregar que lo estamos definiendo por exclusión y por inclusión, o no, es, con ponerlo ya se entiende. Y No, con el con gráfico. escribirlo, bueno, esto que me faltó poner por exclusión. Pero no es necesario. No, no, no es necesario. No es necesario aclararse, No, con el gráfico incluso, y eso se entiende. sí, incluso con que ustedes pongan directamente uno de los dos es suficiente. Se entiende que es el dominio de la función. Y suponiendo que no lo hagamos con el método gráfico, ¿el gráfico lo tenemos que hacer lo mismo después, en No, el no, no, no. siempre No, o...? no, no se pide gráfica. Acá se pide el dominio de la función, no la gráfica. Después vamos a ver Bien. cómo se grafican parábolas y todo eso, para que es uno de los temas que puede llegar a ir también en el examen. Gráfica Sí, de funciones cuadráticas o gráfica de claro, homográficas, gráficas lineales incluso. claro, en febrero tomaron homográfica, exponencial y trigonométrica. Claro. Por lo menos a mí, específicamente graficarlo, sacarle el ordenado, el origen, todo y graficar. Bien, no, no, a ver, en el caso de las exponenciales logarítmicas no fueron gráficas, sino que fueron ecuaciones que tenían que averiguar el valor de x, en donde tiene ese valor de x que satisfacer a una igualdad donde aparecen funciones exponenciales o incluso logarítmica y deben aplicar propiedades. Pero Claro, gráficas de funciones exponencial y logarítmica no, no. Las gráficas que se pidieron no fueron cuadráticas, homográficas o y trigonométricas con trigonométrica. amplitud, periodo y desplazamiento. Yo ni llegué al de logaritmo, por eso vi que estaba Claro. la función exponencial, pero no llegué a hacerla. Bueno, No, no, gracias, eso profesor. lo vamos a ver nosotros, creo que está dentro de las clases que vienen de después, ya vamos a analizar un poco eso. No, no es tan, o sea, son temas que hay que verlos, no estoy diciendo que sean complicados o no. Incluso, me tomo esta pequeña licencia y tiempo, la complicación o dificultad que ustedes tengan en los ejercicios depende de cuánto han practicado ustedes, de cuánto se han sacado las dudas, de cuánto han preguntado, porque si en eso lo tenemos medio como que no hemos preguntado nunca y si tuvimos dudas no nos animamos o si no practicamos adecuadamente bastante con algún ejercicio o tipo de ejercicio, obviamente que si me dieron algo así en un examen me va a ser difícil. Entonces la Claro, dificultad, y con esto tampoco quiero echarle culpa todo a los que estudian, digo, o intentan estudiar, pero la dificultad la genera el mismo alumno o alumna cuando tiene por allí algunos vacíos en sus estudios. Y lo digo con toda la realidad y experiencia de por medio, o sea, no es que yo esté inventando algo nuevo ahora, porque esto siempre es así. Cualquier materia, sea matemática o cualquier materia, siempre la dificultad la puede generar uno o no, si no estudió o estudió. Bueno, más allá que también existen variables que dependen de la dificultad en sí de las materias, el profesor que puede llegar a ser un profe que o no explica bien, o a lo mejor no tiene tolerancia para poder sacar dudas, etcétera, etcétera. claro. Reconozco No, que no, no, yo a mí me faltó práctica, por eso no me alcanzó el tiempo, porque si ah, hubiera practicado más, el tiempo me hubiera sobrado, pero en es su que momento. lamentablemente es eso también, ¿no? Porque hay un periodo de tiempo que hay que cumplir. Y si por allí vengo, o sea, mejor los hago los ejercicios, pero no tengo 3 horas. Tengo Claro. 1 hora y media. Entonces, en 1 hora y media tengo que tratar yo de estar medianamente preparado o preparada para, bueno, desarrollar lo que más pueda y bien, y bien. Claro. Pero bueno, Gracias, profesor. de todo bien, no, por nada, de todas maneras vamos a ir tratando de ver todo lo que podamos ver. Y en todo caso, después, si hay un tiempito en las vieron que hay una clase de consulta final, ¿no? Que ahí vamos a hacer una especie de, si ustedes quieren también, planteamos ese último día antes del examen, creo que es el último martes de junio, podemos hacer un simulacro. Yo acá les tiro ejercicios tipo simulacro y ustedes los resuelven, les doy, obviamente no les voy a dar 5 ejercicios, sino que les voy a dar a lo mejor 3, como para que lo hagan en media hora o al menos en 1 hora, y la otra hora vemos las dificultades que han tenido. Es un poco la idea que tenemos incluso con el licenciado Martínez, que le está dando la parte de física, de hacer más o menos algo así. Bueno, Profe, quedó una entonces. pregunta. Sí, Luciana. ¿No había también otra forma para sacar el dominio? ¿O era para sacar dominio de imagen? En principio habría otra forma. Si yo esto lo explico con Bhaskara, mira, yo lo explico ahora acá.
Si yo acá, esto que está acá, voy a borrar el gráfico. Acá tenía una X. Si yo esto lo explico diciendo que, bueno, esto lo puedo poner en forma factorial, acá está en forma polinómica, en forma factorial, ¿qué sería? El producto de A por X menos X1 por X menos X2. El valor de A es 1, o sea que directamente A no va, me queda X menos X1, que puede ser 2. Mejor dicho, es 2. Por X menos X2, que sería menos 1, o sea, más 1. Todo eso tiene que ser mayor que 0. ¿Está? Ahora bien, para que esto sea mayor a 0, yo tengo que, esto que está acá, lo paso dividiendo. Entonces me queda que X menos 2 es mayor que 0 dividido X más 1. 0 dividido X más 1 es 0. Entonces de acá yo saco el primer valor de X, que tiene que ser mayor a 2. Fíjense, X mayor a 2, ¿qué significa? Si es mayor a 2, es el intervalo que va de 2 ¿a dónde? A infinito. ¿Está? Por otro lado, tengo que analizar ahora si el X menos 2 pasa dividiendo para despejar esto. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? X más 1 va a ser mayor a 0 sobre X menos 2, pero 0 sobre X menos 2 es 0. Y ahí despejo la X, es decir, la X va a ser mayor que menos 1. ¿Está? Mayor que menos 1. ¿Está bien lo que hice? Sí, acá dije 2. Mayor a 2. Y X más 1 menos 1. Los X mayores a menos 1 son, para que acá hay algo que no me cierre. Si hago la recta. Hola, profe, discúlpeme. ¿Podría escribir la fórmula inicial, digamos, ¿Cuál fórmula inicial, Mariana? de x menos 2? ¿De dónde saco eso? No, como que no me Ah, entró. una forma polinómica. La forma polinómica, P de X le pongo así. Una forma polinómica es cuando vos tenés, si es un binomio, en este caso, si es una cuadrática de segundo grado, es AX al cuadrado más BX más C. Y la forma factorial, que lo vamos a poner, yo le pongo de esta manera, más allá que no es muy común verlo así, pero le pongo factorial, la forma factorial es, sabiendo las raíces, A por X menos una raíz, porque acá va a tener dos raíces, por X menos la otra raíz, que es X2. Entonces, ¿qué sería? A vale 1, A vale 1. Y X menos X1, bueno, el X1 es 2, y el X2 es menos 1. ¿Tá? Entonces va a ser A por X menos 2 por X menos menos 1, X más 1. ¿Está? ¿Lo ven a eso? ¿Quedó claro, Mariana, no? Sí. Sí, profe, gracias. No, por nada. Bueno, esto tienen que tenerlo bien claro porque son las dos formas que ustedes pueden ver cualquier expresión o cualquier función. Miren, esto que está acá yo nunca lo aconsejo, porque acá ya se me hizo lío, lo tendría que revisar, en todo caso les puedo dar esto mejor porque acá hay algún error que cometo yo, en donde sí también puedo sacar yo cuáles son los valores que hacen mayor a 0, pero ojo, los mayores a 0, y ahí es donde voy un poco a la dificultad que yo no tuve en cuenta acá, como es un producto, es o cuando esto es positivo, y esto es positivo porque más por más es más. O bien, esto es negativo y esto es negativo porque menos por menos también es más. ¿Qué es lo que no tiene que pasar? Que a la vez esto sea positivo y esto negativo, o esto sea negativo y esto positivo. Entonces se arma una situación complicada para poder analizarla, en donde hay que tener muchas cosas en cuenta. Por eso yo preferentemente, y con esto lo explico siempre así yo cuando doy el cursillo de ingreso, sacar estas cuadráticas sí o sí por el gráfico. Es lo más fácil. Acá no, obviamente no me da, ¿por qué? Porque esto, al ser esto positivo, ¿se dan cuenta? Va a ser mayor a menos 1 para que sea mayor a 0.
Y esto para que sea mayor a 0 tiene que pasar esto, pero a la vez tiene que suceder que los dos sean negativos, es decir, que el x menos 1 sea menor a 0 y que el x menos 2 sea menor a 0. Y de ahí saco la otra parte para analizar lo que está del otro lado. Reitero, yo no aconsejo y no quiero perder mucho más tiempo en esto porque no es la forma. Si ustedes lo han visto alguna vez así y lo entendieron, bueno, lo pueden hacer, pero yo no lo aconsejo. Reitero esto, no lo aconsejo. Es muy complicado poder hacerlo y puede generar confusiones y aparte, por eso, insisto, si yo tengo, es más, hagan de cuenta que tenga una cuadrática, vamos a hacer un ejemplo, voy a pasar la hoja, así vemos un ejemplo más. Puedo poner acá 1 sobre, esa es la función, ¿no? Y acá fíjense, voy a poner la raíz cuadrada, fíjense cómo voy a poner. X por X más 2 por X menos 3. Lo pongo ya en forma factorial. Lo pongo ya en forma factorial. ¿Está? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan acá, x por x cuadrado por x, que es al cubo. Acá tengo una expresión debajo de la raíz cúbica. O sea, es una expresión cúbica. Yo lo podría, a ver, si yo multiplico esto por esto, después multiplico en forma distributiva, me va a quedar algo así como x al cubo, más menos un valor de x cuadrado, más menos un valor de x, más menos un término independiente. Que se puede expresar también de esa manera. Entonces usted tiene que aplicar Gauss-Jordan para saber que 0, menos 2 y 3 son los ceros. Entonces, vuelvo a repetir, si ustedes tienen que decirme cuál es el dominio de esta nueva función, esto se ha tomado alguna vez en algún examen parecido, hay que hacer la gráfica. Hay que hacer la gráfica, vamos a hacer bien la gráfica. Hay que hacer la gráfica. Miren ustedes cómo voy a hacer la gráfica esta, lo aproximada, tampoco es que hacer una gráfica perfecta, aproximada. Bueno, acá está Y, acá está X. Perdón, ¿es una Fíjense, cúbica esa, profesor? es una cúbica. Ah, es la Vivori. Es una cúbica que aparentemente va a cortar a X en 3 valores. Cuando X vale 0, todo se hace 0. O sea que ya sé que acá va a cortar la gráfica en 0. Cuando X vale menos 2 más 2, 0, todo se hace 0. O sea que en menos 2, acá voy a hacer menos 2, acá va a pasar también la gráfica, va a pasar acá, va a pasar acá, y el otro es 3, porque 3 menos 3, cuando X vale 3, 3 menos 3, 0. O sea que el X igual a 3 es el otro 0. Vamos a poner por acá 1, 2, 3. Este valor, 3, es el otro 0. Entonces, ¿cuál es la duda que tengo yo acá? Que si esta gráfica, vamos a hacer así, puede ser, vamos a intentar tirar una idea, puede ser o así, o así, o puede ser, vamos a hacer con rojo, puede ser así. Perdón. Aproximadamente, estoy tirando una aproximación. Tampoco hay que hacerla perfecta. Yo no sé el máximo este a dónde llega, el mínimo, no, es una aproximación. Pero fíjense, ¿será la azul o será la roja? Porque depende cuál sea, va a ser el dominio. ¿Cómo sabemos esto? Muy fácilmente. Tomamos un valor testigo. Un valor testigo. Por ejemplo, yo voy a tomar, voy a poner con verde, voy a tomar el 1. El 1. Cuando X vale 1. Si me da negativo, es la azul. Si me da positivo, es la roja. Entonces reemplazo acá por 1 y veo si me da positivo o negativo. Miren, a ver. Reemplazo por 1. 1 por 1 más 2, 3. 3 por 1, 3. 1 menos 3, menos 2. 3 por menos 2, menos 6. Entonces, obviamente que acá abajo está el menos 6. Por lo tanto, corresponde a la azul. Corresponde a la azul. ¿Quedó claro lo que hice? La verdad que no entendí nada. Al Yo iba a pedo. decir lo mismo, ¿puedes explicarlo de nuevo? O sea, si Vamos de da nuevo. negativo, empieza de abajo la gráfica. Claro, la gráfica puede tener dos formas. Como es una parábola, una cúbica, no es parábola, es una expresión cúbica, o va a ser que corta en menos 2, sé que corta en menos 2, porque uno de los ceros es menos 2, otro 0 es 3 y otro 0 es 0.
Cuando x vale 0, todos ese 0. Cuando x vale menos 2, todos ese 0. Y cuando x vale 3, todos ese 0. Entonces, menos 2 en 0 y en 3, yo sé que la gráfica va a cortar al eje x. ¿Está? Ahora la gráfica, voy a borrar las dos gráficas que hice. Profe, Sí, ¿y por qué el menos 2? vamos de No nuevo. A ver. entiendo esa parte. Yo tengo que ver cuáles son los ceros de esa expresión. X por x más 2 por x menos 3. Yo tengo que saber cuáles son los ceros. ¿Cuándo va a ser igual a 0 esto? Si x vale 0, ¿qué te va a quedar? 0 por... ¿Hace falta poner todo acá lo que va a quedar si ya tengo 0 por? Lo pongo. 0 más 2, 2. 0 menos 3, menos 3. 0 por 2 por menos 3, ¿cuánto es? 0. Cuando x vale 0, cuando x vale 0, vamos a poner bien, es un 0, lo vamos a poner con rojo para que se vea bien. Bueno, es un 0 que va a cortar ahí, porque x vale 0. ¿Qué otro valor? Si tengo acá 3 factores, es obvio que si hay 3 factores, este es un factor, este es otro factor y este es otro factor, esos 3 factores, obviamente, cuando se hagan 0, cuando x vale 0, ya dijimos que es 0. Cuando este paréntesis sea 0, esto lo que valga por 0, por esto lo que valga, va a ser 0. O cuando este otro paréntesis valga 0, esto lo que valga por esto lo que valga por 0, es 0. Analicemos ahora, voy a marcar acá, qué pasa cuando este paréntesis vale 0. ¿Cuánto vale x para que x más 2 se haga todo 0 esto? ¿Cuando x vale cuánto? Menos 2. Menos 2. Entonces, cuando x vale menos 2, igual me sale corrido ahí. Cuando vale menos 2, ¿qué me va a quedar? Bueno, veo qué pasa. Cuando x vale menos 2, ¿qué me va a quedar? Cuando x igual a menos 2, va a quedar menos 2, porque x vale menos 2, por menos 2 más 2, por menos 2 menos 3, menos 2 menos 3. A ver, no importa lo que valga esto, no importa lo que valga esto, porque esto ya vale 0 y es un producto. Si me queda menos 2 por 0 por menos 5 entre paréntesis, esto al valer 0 es 0. Por lo tanto, el x igual a menos 2 es otro 0 de esa expresión. ¿Y cuál es el tercer 0 que me está faltando? Cuando x vale ¿cómo acá? 3. Menos 3. 3 porque perdón, es x menos 3. cuando vale Sí. 3. Entonces, listo, ya está. Cuando x vale, no lo voy a hacer porque ya hice los otros dos ejemplos. Cuando x vale 3, vamos a hacerlo bien. Cuando x vale Profe, 3, ¿qué va a pasar? Me va a quedar 3 por 3 más 2, 5. 3 por 5, 15. 3 menos 3, 0. 15 por 0, 0. Estos son los ceros de esta función que está acá abajo, de la raíz. Entonces lo estoy marcando acá. El menos 2, el 0 y el 3 son los ceros. Va a cortar al eje X. ¿Quedó claro ahora por qué pongo 0, menos 2 y 3? Esto es básico, chicos y chicas, es básico. Si esto no lo tienen claro, pongan un poquito en remojo el tema de volver a revisar toda esta parte de funciones, porque es muy importante. Es como que de pronto les tenga que explicar a ustedes, a ver, la tabla de multiplicar del 105 y todavía no saben la tabla de multiplicar del 2. Tengo que ser sincero en esto. Y por ahí tienen que tratar ustedes de ver qué es lo que tienen en claro acá, porque después si no estos ejercicios no van a tener forma de hacerlos porque no tienen lo básico en sus aprendizajes. Bien, vuelvo a repetir. Esta expresión, voy a borrar todo lo que hice para tratar de que ustedes vean por qué decía yo que eran los ceros. Esta expresión que tengo acá, obviamente, tiene una gráfica. Y como es de grado 3, si yo multiplico esto acá, a ver, voy a multiplicar. X me va a quedar x por, voy a multiplicar primero el paréntesis, x por x, x cuadrado.
X por menos 3, X2 por X, me queda menos 3X más 2X, es menos X. Y 2 por 3, negativo, 6. Bueno, y ahora multiplico por X, va a quedar X al cubo, por X cuadrado, X al cubo, menos X por X, menos X al cuadrado, y X por menos 6, menos 6X. Es decir, que yo puedo perfectamente a esto haberlo puesto como 1 sobre la raíz cuadrada de X al cubo menos X cuadrado menos 6X, y ustedes tendrían que haberme sacado exactamente lo mismo cuáles eran las raíces. Nada más que acá no la tiran a la vista. ¿Qué tienen que aplicar acá? Primero factor común X. Sacan factor común X, les queda así. Y después del paréntesis sacan báscara. Y al sacar báscara, ¿qué va a quedar? X más 2 y X menos 3. Entonces fíjense que en los exámenes se da generalmente de esta forma para sacar el dominio de la función. Se da de esta manera. Yo acá la puse más simple para que ustedes a simple vista se den cuenta que el 0, el menos 2 y el 3 son los ceros, porque si eso vale 0, vale todo 0. Si X vale menos 2 acá en este paréntesis, menos 2 más 2, 0, todo vale 0. Si X vale 3 acá, 3 menos 3, 0, por lo que multiplica acá, vale todo 0. Por lo tanto, el menos 2, el 0 y el 3 son los ceros de esta expresión que tengo acá abajo. Ahora bien, como es una cúbica, la función va a pasar o por arriba, acá viene de abajo, y si viene de abajo y tiene que cortar acá, obviamente tiene que volver. Y si corta acá y debe cortar acá, también tiene que volver por abajo. O sea, puede venir de abajo o puede venir de arriba. Eso es lo que yo no sé todavía. No sé, porque tengo que tratar de ver, usar un valor testigo, como yo les dije, para ver a dónde está la gráfica. Si está por acá arriba, entonces, si está por acá arriba, entonces va a ser así. Si está por acá abajo, entonces va a ser así. ¿Entienden por qué tengo un valor testigo para ver por dónde va la gráfica? No se les ocurra decir, ah, bueno, la gráfica va a ser, porque eso es totalmente fuera de lugar. Ah, no, bueno, la gráfica va a ser así. No, esto no es una cúbica, esto es cualquier cosa. No quiere decir que estas gráficas no existan, pero no es de esta forma. ¿De acuerdo? ¿Está claro, no? Entonces, yo lo que tengo que hacer es tratar de encontrar cuál va a ser la forma que va a tener la gráfica en esos ceros que tengo allí. ¿Dudas? ¿Quedó más o menos? Profesor, entonces en el caso que tenemos la función cúbica no puestas de forma factorial, sacamos factor común de x y ya tenemos como un Bhaskara, digamos, una cuadrática, y ahí ponemos directamente la factorial de Bhaskara y hacemos el gráfico. Exacto. Es más fácil, digamos. Incluso se han tomado, que espero que no sea así, espero, más complicados aún, donde tienen que aplicar Gauss-Jordan acá abajo para saber cuáles son los ceros. ¿Se acuerdan Gauss-Jordan? Estuvimos viendo en la primera o segunda clase, creo, cómo Sí, sí. sacamos Y en el caso factoríamos. que no, y en el Sí, caso que tengamos que hacer Gauss, ¿hay otra forma de hacerlo sin hacer Gauss? O así como en este caso, o no, hay que hacer no, Gauss. no hay otra forma. Si yo te doy, por ejemplo, 2x al cubo menos 3x cuadrado menos un medio de x menos 1. Acá no se puede sacar factor común x. No hay forma de sacar factor común x acá. Acá sí o sí hay que aplicar Gauss o Gauss-Jordan también llamado, ¿no? Claro que este es un invento. Acá a lo mejor no tiene raíces fáciles, pero puede que esté esto debajo de la raíz y esté el 1 arriba. Y esta sea la f de x que tienen ustedes que encontrar el dominio. Bueno, este es un ejercicio, si se quiere, complejo, pero tienen que aplicar acá Gauss-Jordan para ver, esto va a quedar, ¿qué va a quedar? 2, porque es el coeficiente del término, coeficiente principal de la x más grande, por x menos un x1, que lo tendré que sacar con Gauss, por x menos la otra raíz, que es x2, por x menos la última raíz, que será la x3. Esto va a quedar así. Entonces, cuando x valga x1, o valga x2, o valga x3, voy a tener x1, x2 y x3 como tengo acá, que esto obviamente está dado de una manera más simple para poder ver. Por eso, vuelvo a repetir, yo ni siquiera me animo a dar esto porque ustedes van a hacer agua, pero está relacionado con lo que ya tienen que saber.
Gauss-Jordan lo tienen que saber aplicar. Ojo que este ejemplo que yo di acá, a lo mejor no se resuelve por Gauss-Jordan porque puede dar raíces que no son valores muy complicados. Pero es un ejemplo nada más. Pero puede aparecer algo así. Profe, Bien. Sí, te escucho. entonces luego de tomar el valor testigo, ¿qué se hace para ver cuál es la Bueno, gráfica? yo entonces tomo el valor testigo 1. Al tomar el valor testigo, puedo poner 1, puedo poner 2, puedo poner -1. Tiene que ser un valor que esté comprendido. O incluso puedo tomar un valor por la derecha de 3, que aquí va 3, o por la izquierda de -2. Si me da positivo, viene de arriba. Por ejemplo, tomo el -3, cuando vale -3. Si me da positivo, viene de arriba. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser de esta manera. Y si me da negativo, viene de abajo. Va a ser de esta otra forma. ¿Se dan cuenta? Siempre va a ser o así, así, o de abajo. O sea, no, hay dos maneras, no hay otra forma. Son dos únicas maneras para graficar una función cúbica que tenga esta forma. Yo les dije, Profesor, yo puse acá en los dos colores, rojo y en azul, las posibles gráficas. Hay que ver cuál de las dos es. Sí, te escucho. y eso sería para ver el signo, no importa el valor que me dé, pero es para ver el Es signo, ¿no para es ver si cierto? está por encima o por debajo en ese valor. Me puede dar cualquier valor, pero el signo va a ser siempre el mismo, digamos. Exacto. ¿Qué signo va a tener para saber si la gráfica la tengo que dibujar? Por arriba si da positivo o por debajo si da negativo. Y ojo, si es por arriba, yo ya tengo que saber cuál va a ser la gráfica que tengo que hacer. ¿Me entienden? Tienen que ser valores distintos a los ceros, porque si yo reemplazo por -2, por 0 o por 3, me va a dar 0. Tiene que ser entre estos valores o después del 3 o antes del -2. Por ejemplo, puedo sacar un valor, puedo tomar un valor testigo también por acá. Por ejemplo, lo vamos a hacer con un color verde más claro. Puedo sacar el -3 y digo, cuando x vale -3, ¿estará por arriba la gráfica? Si está por arriba, viene por acá. ¿Estará por abajo? Si está por abajo, viene por acá. Bueno, reemplazo por -3. ¿Cómo me va a quedar ahí? Vamos a tratar de reemplazar acá, ¿no? Va a ser -3 por -3 más 2. Perdón, que vamos a hacerlo bien porque es -3 más 2 por -3 menos 3. -3 menos 3. ¿Qué va a quedar? -3 por -3 más 2 es -3 más 2 menos 1, lo pongo entre paréntesis porque es negativo, por menos 3, lo pongo entre paréntesis porque es negativo, -3 menos 3, menos 6. Menos por menos, más por menos, menos. No me importa el valor, es negativo. ¿Qué quiere decir? Cuando valga -3, va a estar por debajo, porque va a ser negativo. Este valor va a dar por acá un valor negativo. No me interesa qué valor numérico, lo que me interesa es saber en qué sector está, si está por arriba o está por debajo. Si está por debajo, sí o sí, y voy a graficar en color azul, la gráfica viene por acá abajo, viene por acá abajo. Entonces viene acá, pasa por acá, y ahora ¿por dónde va a pasar? Y sí o sí va a pasar por acá. ¿Y ahora por dónde va a pasar? Y sí va a pasar por acá. ¿Se dan cuenta? Si tomo el valor, acá yo puse antes el 1, el 1 también, que es otro valor testigo. Lo voy a poner también ahora con verde. Entonces digo, a ver, voy a poner el valor 1. 1. Obviamente que el 1 me tiene que dar negativo, tiene que coincidir. Si yo acá reemplazo por 1, me queda, bueno, vamos a borrar acá, total el dominio todavía no lo voy a sacar. ¿Qué pasa si reemplazo por 1? Me va a quedar 1 por 1 más 2 por 1 menos 3, entre paréntesis, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Y va a ser 1 por 1 más 2, 3, no lo pongo entre paréntesis porque es positivo, por 1 menos 3, sí lo pongo entre paréntesis porque va a ser -2. Bien, más allá del signo, más allá del valor, digo, ¿cuál va a ser el signo? Más por más, más. Más por menos, menos. Va a ser menos. Por lo tanto, fíjense en dónde va a estar acá. Por debajo, pasa por debajo la gráfica. Es obvio. Pónganle un valor 4 si quieren. 4. Y si le pongo por 4, ¿cómo me va a dar? Positivo. Si reemplazo por 4 acá va a ser 4 por 4 más 2, 4 más 2,
6. 6 por 4, 24. 4 menos 3, 1. 24 por 1, 24. Positivo. Quiere decir que acá va a estar por arriba, va a ser positivo. Entonces, yo busco valores testigos. Acá puse 3 valores testigos. No es necesario 3 valores. Con que busquen un solo valor testigo es suficiente. Yo ya puse el valor testigo, que en este caso era el valor, era el valor de menos 3. Y ya está la gráfica. Esta es la gráfica. Esa es la gráfica. No hay otra forma. Gráfica, reitero, aproximada. Porque yo lo que quiero saber es cuáles son los valores que hacen que esto que está debajo de una raíz sea negativo y a la vez que sea 0 porque está debajo del 1. Está en el denominador. ¿Qué significa? Que toda esta gráfica es aproximadamente, esta función que es x, lo vamos a dejar como lo expresé yo recién, como lo di al comienzo, x más 2, x menos 3. ¿Está? Esta gráfica es esta. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el dominio entonces de esta función? El dominio de esta función. Esta borrémosla porque no me interesa. El dominio de esta función. ¿Cuál va a ser? Dominio de esa función. La pueden hacer por la inclusión o por la exclusión. Si lo hacen por la inclusión, vamos a ponerlo más arriba esto porque me va a hacer falta más lugar. Fíjense, ¿cuáles son los valores positivos que aparecen acá? Que esto tiene que ser positivo y no puede ser 0. No puede ser ni menos 2, ni 0, ni 3. ¿Dónde está por encima la gráfica con respecto al eje X, que son los valores positivos? ¿Cuáles son los valores de X que hacen que la gráfica esté por arriba, que sea positiva? Y obviamente los voy a marcar, como para que ustedes se den cuenta cuáles son los valores positivos. A ver, vamos a Desde tomar. menos Menos infinito 1. hasta menos 2 sin incluirlo, ¿puede ser? Y desde... Los que están positivos, fíjense, todo esto es positivo y todo esto es positivo. Sería paréntesis Menos 2 2, ceros. 0, paréntesis de nuevo porque no los incluyen, ¿es cierto? Si hago por la inclusión, es la unión de dos intervalos, entre menos 2 y 0 y entre 3 e infinito. Porque lo otro es negativo. Lo vamos a poner con rojo a los negativos. Fíjense los negativos cómo son. Acá es negativo porque está por debajo. Es negativo. Y acá es negativo también porque está por debajo. Entonces, ¿cuál sería el dominio? Todos los valores que le hacen positivo, excepto también los ceros, ¿eh? Los ceros tampoco tienen que ir. Entonces, si lo hago por la inclusión, que es más fácil acá para verlo por la inclusión, ¿cuáles serían? Y los que están abiertos, porque no puede estar el 2 negativo, o sea que tengo que ponerlo abierto porque no está dentro del dominio, porque lo hace 0, y al ser 0 y está debajo no puede ser. O sea, menos 2, punto y coma, 0, y acá también abierto, porque el 0 tampoco puede estar. El 0 tampoco puede estar, porque el 0 también hace 0 el denominador y está, al estar el denominador, le haría infinita la función. Unión, el otro tramo que es positivo acá. ¿Cuál es el otro tramo? Y entre 3, pero abierto, porque el 3 tampoco pertenece al dominio, porque le hace 0 a la función en el denominador y me queda 1 sobre 0 infinito. Punto y coma. Y, bueno, el más infinito, infinito positivo, que sería. Este es por la inclusión. Si lo hacen por la exclusión, también lo pueden hacer. Serían los reales menos, todos los reales menos. El menos infinito hasta el menos 2, cerrado, porque ahí lo tengo que sacar. Y el 0, 3 cerrado, porque también lo tengo que sacar. Es la otra forma. Pero la más fácil es esta. Este sería entonces el dominio de la función. Con la gráfica lo saqué el toque. Sé que les costó ver cómo hacía yo la gráfica de esta expresión cúbica. Pero no tendría que ser complicado. ¿Dudas? Bien. Me gustaría ver cómo hacen ustedes para resolver funciones. Bueno, las funciones compuestas ya las vieron, ¿no? Vamos a ver dominio de una función compuesta. A ver. Vamos a pasar a otra página. Tengo que sacar el dominio de la función siendo una función compuesta f con g,
¿En dónde? A ver, voy a sacar de algún ejercicio, o lo voy a hacer fácil para que ustedes interpreten primero esto. Esta función compuesta, ya la voy a ver a qué es igual, donde f de x es igual a x cuadrado menos 1. Y la g de x es igual a x más 2. Lo vamos a hacer simple. Vamos a hacer simple. La función compuesta f compuesta con g, que se puede expresar de esta manera o de esta otra, las dos formas son igual. Profe, ¿podría mostrar ese planillito donde estaban los temas de lo por día? Sí, a ver, déjame que dejo de compartir acá y trato de compartir, lo debo tener por ahí en algún lado. Déjenme ver dónde estaba eso. ¿Dónde estaba eso? Eso no está en el Drive, profe, ¿no? Sí, sí, también está en el Drive. Acá está. Ahí está. Fíjense, estamos en la clase esta. Composición de funciones, función inversa. No, sí, hoy 23 del 5, ¿no? Sí. Funciones polinómicas, función lineal, función cuadrática, funciones polinomiales de grado mayor a 2. Estamos viendo un poco de esto, incluso con el dominio, que estamos tratando de ver el dominio de lo que vimos ya la clase pasada. Estamos acá. La clase que viene vemos la homográfica, rectas paralelas perpendiculares, rectas que pasan por 1 o 2 puntos con una pendiente dada, etc. Eso es la clase de la semana que viene. ¿Estamos entonces hasta acá? Esto está en el aula virtual, que ya debo reconocer que está bueno el aula virtual porque ya al menos hay 250 alumnos y alumnas. O sea, hay 250 en el aula virtual. No sé, obviamente, no todos están acá, ustedes son apenas menos de la... Acá en la clase que estamos hoy, por ejemplo, son menos de la mitad, son 110. Menos yo, 109. Por lo tanto, son pocos los que están acá en la clase por Zoom en línea. Pero obviamente, como estoy grabando esto, después capaz que muchos de ustedes o muchas de ustedes deciden verlo después eh, grabado por video. Pero bueno, acá pueden sacarse dudas, preguntar. Las dudas que ustedes incluso preguntan quedan, obviamente, para quien está viendo esto, si tiene la misma duda, le va a servir. Pero si tiene una duda que le surge ahí, ya no va a poder preguntar al video. ¿Puedo sacar entonces ya esto? Profe, le consulto, ¿el Sí, sí. tiempo que vamos a tener para desarrollar los ejercicios va a ser lo mismo que la última vez? ¿Una hora y Una, media era? una hora y Creo. media, sí. 5 Ah, ejercicios dale, en una hora y media. dale, gracias. Una... Bueno, seguimos compartiendo la pantalla donde estábamos tratando de ver el dominio de esta función compuesta. ¿Qué significa hacer la función compuesta si la f de x es x cuadrado menos 1 y la g de x es x más 2? Entonces, la función compuesta, generalmente la forma más común es esta, pero bueno, se puede usar cualquiera de las dos. ¿A qué va a ser igual? Como pongo función f compuesta con g, la f es la madre y la g sería la hija, ¿está? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ser x cuadrado y en vez de x, a donde está la x, tengo que poner la g de x. Entonces sería la g de x, que es x más 2, va a ocupar el lugar de la x en la f, pero va a estar al cuadrado, menos 1. ¿Se dan cuenta? Menos 1. Podría incluso haberlo hecho un poquito más difícil poniendo esto acá, por ejemplo, 1 sobre. ¿Está? Podría haberlo hecho para hacerlo un poquito más. Lo voy a hacer porque si no esto es muy fácil. X cuadrado menos 1, vamos a hacer como que esto va a ser 1 sobre x cuadrado menos 1. Entonces, esta función compuesta va a quedar 1 sobre, y acá tengo x cuadrado menos 1, que va a ser
el x cuadrado va a ser reemplazado por la g, porque la g va a estar, va a estar dentro, como hija, de la función f. Entonces acá en vez de x, tiene que ir toda esta función que es x más 2. Va a quedar entonces x más 2, pero ojo que está todo eso al cuadrado, porque la x está al cuadrado acá, o sea que esto va a quedar al cuadrado, menos 1. ¿Está? ¿Cómo termina quedando para expresarlo de una manera más simple esto? Bueno, esto es un binomio al cuadrado. Va a ser entonces, si es un binomio al cuadrado, resuelvo el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, que sería 2 por x por 2. 2 por 2, 4 por x. Más 4x. Más el 2 al cuadrado, que es 4. Más 4. Menos 1. Menos 1, que es el 1 que está acá. Y ahora ya restando el 4 menos 1 para que me quede la expresión ya definitiva de lo que tengo debajo acá, va a ser x cuadrado más 4x, 4 menos 1, 3, más 3. Entonces, el dominio de la función compuesta, el dominio de la función, perdón que acá tendría que haberlo hecho bien a esto, el dominio de la función compuesta, sería así, el dominio de la función compuesta, ¿a qué va a Una ser igual? pregunta, profe. Sí, Nicolás. ¿De dónde sale el 4x? Al medio, la parte del medio del ejercicio. ¿Cómo era un binomio al cuadrado? ¿Te acordás? A más b al Eh, cuadrado. X más 2 más, por X más 2. claro, claro. No dije nada, Cuadrado no del dije nada. primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. El cuadrado del primero sería x al cuadrado. Más el doble producto del primero por el segundo. Sería 2 por x por 2. Pero 2 por 2 es 4. 4x. Y el cuadrado del segundo es 2 al cuadrado, que es 4. ¿Está? He Muchas realizado. gracias. No, por nada. Bien. Vamos a ver cómo quedaría ahora el dominio de esta función. Bueno, esto ya es dominio de función. ¿Qué tienen que hacer acá? A ver cuáles son esta parábola. ¿Cómo va a ser? Como no hay ninguna raíz cuadrada acá. Sí, Juárez. A ver. ¿Querías preguntar algo? No, no te escucho. ¿Por qué eso sobre 1? A ver, volví a preguntar porque tuve que levantar el volumen y no te escucho. ¿Por qué tiene el 1 arriba? F de X. No, porque No es la sé por qué función. lo... La función es así. La función está dada así de esa manera. porque yo había No, visto antes que era X cuadrado no, menos no, 1 yo pedí nomás. disculpas porque lo quise hacer un poquito más elaborado, entonces yo cambié la función. Estas son las Bueno. funciones dadas. Estas son las funciones dadas. F de x es 1 sobre x cuadrado menos 1 y g de x es x más 2. Son las funciones dadas. Entonces, siendo las funciones dadas así, vos tenés que trabajar esta compuesta que en lugar de x tenés que poner x más 2. Perdón, yo lo cambié justamente para hacerlo un poquito más complicado, porque si no hubiera sido todos los reales. Si hubiera quedado esto en el numerador, x cuadrado más 4x más 3, eran todos los reales. En cambio acá presenta una pequeña dificultad. Como está en el denominador, ¿qué no tiene que ser esto? 0. Porque 1 sobre 0 es infinito. No me preocupa ahora que sea negativo porque no está debajo de ninguna raíz cuadrada o de ninguna raíz de índice par. Entonces, para que esto que está acá abajo no sea igual a 0, ¿qué tengo que hacer? Encontrar cuáles son los ceros que no pertenecen al dominio. ¿Qué valores de x hacen 0 esto? Bueno, quizás sean imaginarios. A ver, vamos a tratar de ver cuáles serían. x1 y x2, esos ceros, ¿a qué van a ser igual? Recuerden que era menos b, b vale 4, acá va a quedar entonces menos 4. Más menos, raíz cuadrada, ¿de qué? De b al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, 16. 16. Menos 4 por a, que vale 1. Por c, que vale 3. Positivos, ¿no? A vale 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Sobre 2 por a, que sería 2 por 1. 2 por 1. Perdón. Bueno, ¿y esto qué va a ser igual? Bueno, va a ser menos 4
menos 4 más menos raíz cuadrada de que acá tengo 4 por 1 por 3, 4 por 1, 4 por 3, 12. 16 menos 12, raíz de 4. 16 menos 12, 4. Y raíz de 4, ¿cuánto es? 2 sobre 2. Entonces, tengo que un 0, el x1, ¿cuánto va a valer? Bueno, cualquiera que hagan acá, pueden ser por el negativo o por el positivo, no hay problema. Uno va a ser x1 y otro va a ser x2. Entonces, ya está, obviamente, cualquiera de los dos que saquen. Menos 4 más 2, menos 2 sobre 2, menos 1. O sea que un 0 va a ser menos 1. Y menos 4 menos 2, menos 6. Menos 6 sobre 2 es menos 3. Por lo tanto, esta compuesta de abajo, esta parte de acá abajo, tiene estos dos valores que son los ceros. Entonces nunca puede valer esto. Entonces, el dominio, vamos a correr un poco más abajo esto, el dominio de esta función, el dominio de esta función, que es la función compuesta, ¿a qué va a ser igual? A los reales, a todos los reales, menos estos dos valores, que no tienen que ser ni 1 negativo ni 3 negativo, porque hacen 0 este denominador, y algo sobre 0 infinito. No pertenecen al dominio, bueno, se restan de esta manera. Pongo menos 1, punto y coma, menos 3. Entre llaves no indica ningún intervalo, nada, solamente son dos valores que hay que sacarlos del dominio. ¿Vamos? Es por la exclusión. Este es más fácil hacerla directamente por la exclusión. Por lo tanto, el dominio de esta función compuesta, siendo f de x 1 sobre x cuadrado menos 1, siendo g de x, x más 2, la función compuesta f compuesta con g, su dominio es reales menos el menos 1 y el menos 3. Sí, Juárez, te escucho. Profe, cuando mezclo las dos funciones, la función g de x simularía ser la x de... Exacto, eso es función compuesta. ¿Qué pasa luego con azul? Para hacerlo diferente. Si yo en vez de pedir f compuesta con g, pido g compuesta con f. ¿Cómo se haría esto? Sería f de x más 2. ¿Cuál sería la expresión de g compuesta con f? Siendo f 1 sobre x cuadrado menos 1 y siendo g x más 2. ¿A qué tendría que reemplazar? Ahora está al revés. La g sería la madre. Y la f la que tiene que estar adentro de la g. ¿Cuál es la que manda acá? La g. Reemplazo f de Acá. x en gx. Exacto. Esto lo reemplazo por todo esto. Entonces, ¿cómo va a quedar acá? Va a quedar 1 sobre x cuadrado menos 1, que sería esta x, todo eso más 2. Bueno, esto después hay que arreglarlo un poco, ¿no? Y esa es la g compuesta con f. ¿Queda claro? Acá habría que resolver esto. O sea, acá habría que poner todo sobre x cuadrado menos 1, dividido x cuadrado menos 1, 1 por 1, 1. Más x cuadrado, ya te doy lugar, Marcos, para x cuadrado, este 2 estaría sobre 1. X cuadrado menos 1, dividido 1, 1. X cuadrado menos 1 por 2 me va a quedar 2 por x cuadrado menos 1. Entonces, ¿cómo termina quedando esa g compuesta con f? Y bueno, ahora resuelvo. Me queda 2 por 2x cuadrado, resolviendo eso de forma distributiva, ¿no? 2x cuadrado, y 2 por menos 1, menos 2. Menos 2. Más 1, menos 1. Sobre x cuadrado menos 1. Y esta sería la expresión final de la compuesta g con f. Sí, primero os levantó Valentín, creo que levantaste la mano primero, después Juárez. ¿Y queda ahí, profe? ¿Queda ¿Cómo? ahí? Queda ahí. Sí, queda ahí el resultado. Ah. Queda ahí. No hay más nada que hacer. No sé si ¿quién me había levantado la mano? Valentín, me parece. Déjenme ver. Sí, no, Juárez. Juárez, Valentín bajó la mano. A ver, Juárez, ¿qué quería preguntar? Profe, nosotros para conocer los ceros de una función de grado 2 usamos Bhaskara. Y para conocer los ceros de una función de grado 3, ¿qué métodos usaban? Gauss.
Ya lo vimos a El de eso. encontrar los, Fíjate, el de encontrar los divisores. sí, fíjate en el video 2, creo que, si no me equivoco, en el video 2, cuando había que factoriar un polinomio de grado 3 o de grado 4, había que utilizar Bhaskara. Está en el De video, 3 para arriba se usa Gauss. se usa Gauss. Salvo que la X en una cúbica o en una cuadrática, una cuarta, por ejemplo, raíz de X a la cuarta, esté en la X en todo, esté la X en todos los términos. Entonces ahí primero que hay que hacer es sacar factor común X. Y al sacar factor común X, ya el X igual a 0 es una raíz, porque es factor común de todo. La X sola, cuando está factor común de todo, ya el X es el igual a 0 ya es una raíz. Y lo otro sí habrá que picar o seguir con Gauss-Jordan o saber si me queda una cuadrática con Bhaskara. Sí, María. Sí, me quedé con la duda de la segunda función compuesta. El dominio sería, o sea, los que no van sería el -1 y el +1, ¿no es cierto, profesora? Como para terminarlo. Correcto, tal cual. ¿Por qué? Tenía Porque esa duda. claro, el x cuadrado menos 1 que está acá debajo en el denominador, esto que está acá abajo, cuando x vale 1, cuando vale -1, se hace 0. Por lo tanto, Serían los uno dos. positivo y uno negativo. Claro, exacto. Hay que restarle a ese dominio el más menos 1. Es una forma. Gracias. No, por nada. Santi, ¿querías preguntar algo? Sí, una consulta. Cuando tenés una raíz cuadrada y adentro hay un polinomio de grado 1, ese polinomio de grado 1 tiene que ser mayor e igual a 0. Correcto. Y ahí directamente despejas x porque es una lineal. No hace falta aplicar más nada. Ya está, con Bien. eso es suficiente. En las cuadráticas o cúbica o más grado, conviene hacer una gráfica y ver dónde la función es positiva, que son los elementos de x que pertenecen al dominio. Y donde son negativos en la función, porque están debajo de las x, esos x no pertenecen al dominio, que es lo que hemos estado viendo. Profe, discúlpeme, ¿me podría explicar de nuevo la parte de sacar el dominio del segundo ejemplo del GOF? Vamos Porque ahí, no... vamos ahí. Voy a borrar todo lo que ya hemos sacado el dominio de todo lo otro, porque eso ya lo hicimos, y vamos a dejarlo azul, que es lo que vos estabas preguntando, para ver qué es lo que sería el dominio de esa parte azul. Ahora es más fácil hacer así. Y listo. Bueno, en azul, a ver, lo voy a seguir haciendo en azul para que quede claro. Tengo la función g compuesta con f, ahora es al revés, ¿no? Que me quedó, ¿a qué me quedó igual? Me quedó igual a 2x cuadrado menos x sobre x cuadrado menos 1. Acá lo único que hay que hacer acá para encontrar el dominio de esta función, o sea, el dominio de la función, perdón, de la compuesta. La compuesta es, entre paréntesis, G compuesta con F. Se pone ahí un circulito como que indica que es el símbolo de compuesta. G compuesta con F. En ese orden. La función G es la madre. Por eso acá tomamos que en vez de... Profe, Sí, te escucho. perdón, ¿no sería 2x al cuadrado menos 1? Ah, yo puse X acá, tenés razón. Mil disculpas por apurado. Gracias por hacerme ver eso. Sí, sí, 2x menos 1. Perdón. Bueno, en el numerador no hay problema, porque no hay ninguna raíz. X cuadrado puede tomar cualquier número real entre menos más infinito y le estoy restando 1, no hay drama. Arriba no hay drama. Pero en el denominador no puede ser 0. Como no está debajo de ninguna raíz de índice par, raíz cuadrada, raíz cuarta, etc., no hay drama. Puede ser negativo. Pero sí, al estar en el denominador, esto que está acá abajo, vamos a poner así, no puede ser igual a 0. No puede ser igual, no igual a 0. Entonces, si esto tiene que ser mayor a 0, ¿qué tengo que hacer acá? Hay dos formas. Lo pueden hacer porque es una expresión fácil, que sería ax cuadrado menos c, o sea, el valor de c. No hace falta aplicar Bhaskara, sino que esta es una diferencia de cuadrados. Si es una diferencia de cuadrados,
me va a quedar que va a ser x más 1. Perdón, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacerlo más fácil. Es una parábola, si lo quieren hacer gráficamente, porque yo había insistido con el tema de la gráfica, entonces no voy a perder esa oportunidad. Si lo quieren hacer gráficamente, la ordenada al origen es -1. Corta ahí el eje Y. Y el eje X lo corta en dos valores. Fíjense en que puede ser 1 negativo al cuadrado es 1, -1, 0, o sea que el 1 negativo. El -1 pasa por ahí. Y el 1 positivo, 1 al cuadrado 1, -1, 0. El 1 positivo es la otra raíz. Entonces va a ser justo una parábola y va a tener su vértice en -1 porque es, con respecto al eje Y, es simétrica. ¿Tá? Cuando el eje B, o sea, cuando el valor de B, recuerden que una parábola está formada de la forma de una función cuadrática, está de la forma ax cuadrado más bx más c. Cuando no está el término b, o sea que es ax cuadrado más c, como es este caso, la parábola siempre es simétrica respecto al eje Y, no está desplazada, o con las llamas hacia arriba si a es positivo, o con las llamas hacia abajo si es negativo, y cortando justo el vértice en el valor c. Cuando f de x no lleva el valor b, el b vale 0, o sea que va a ser ax cuadrado más c, como es este caso, entonces la parábola tiene en vértice en el valor c y las llamas van hacia arriba y va a cortar en forma simétrica con respecto al eje Y al eje X. Entonces en dos valores totalmente opuestos, -1 y 1 en este caso. Por lo tanto ya sé que la parábola acá va a ser algo así, sí o sí va a ser algo así, no queda otra, y exactamente simétrica respecto al eje Y. Por lo tanto, ¿cuáles son los valores? ¿Cuáles son los valores? Lo voy a poner en azul, que no pertenecen al dominio de esta, que es la parábola que no tiene que ser 0. Y no tiene que ser 0, no tiene que ser ni -1, ni tiene que ser 1. Por lo tanto, ¿qué va a ser? Todos los reales, menos pueden ponerlo de esta manera y se entiende perfectamente. Puede ser así y no hay ningún problema. Ni el más ni el -1. Otra forma de ponerlo es todos los reales menos, paréntesis, -1, punto y coma, 1. Esta forma es de poner los dos elementos que no pertenecen al dominio, porque esto no es un intervalo, ojo, está entre llaves. Las llaves indican que son elementos. Entonces el 1 negativo y el 1 positivo hay que restárselo, sacárselo al dominio, a las reales, para que esto sea el dominio. ¿Tá? Para que esto sea el dominio de esta función. Si lo quieren hacer por la no exclusión, esta es la parte sería del cuando es menos, real es menos, es exclusión. Si lo quieren hacer al dominio de esta función compuesta por la inclusión, son todos los que van de menos infinito hasta -1 y todos los que van de 1 hasta, perdón, son 3. Tendría que sumar 3 intervalos. Va a ser un lío. Pero bueno, lo vamos a hacer acá para ver si entienden. ¿A qué va a ser igual? Porque acá van todos los valores que van de menos infinito hasta -1. O sea, menos infinito no es necesario hacerlo así, pero vamos a ponerlo. Hasta 1, negativo. Hasta -1. Unión, el que va de -1 a 1. -1 a 1. Unión, el que va de 1 al infinito. Esto sería por la inclusión. No es necesario, reitero, no es necesario. Sí, María. Después te doy, Santi, la palabra a vos. María. No, que me confundí un poco ahí porque en el gráfico, o sea, ¿son los puntos nada más -1 y 1 o es el intervalo? Porque lo que está entre -1 y 1 está por debajo de x. Pero eso era cuando era una raíz cuadrada. Cuando era una raíz cuadrada, lo que estaba debajo de la raíz cuadrada no puede ser negativo. Acá no tiene raíz cuadrada. Ah, ahí entendí. No, me quedó justo, digo, se Claro. me hizo confusión ahí. Ojo, si hubiera una raíz cuadrada, ahí sí estoy de acuerdo con vos, no tendrían que ir los negativos tampoco. Sí, claro, con la raíz cuadrada no tiene que ser negativo, lo otro es que no tiene que dar 0, digamos. Exacto, acá que no de Son 0. los puntos solos, no el intervalo. Solamente Gracias. 2 puntos. Santi, querías preguntar algo, no se bajaste la mano, pero bueno. No, profe, perdón. Pasa que estoy viendo solamente su pantalla, entonces no puedo ver si tengo la mano levantada o no. No hay drama, no hay problema. No hay problema. Bueno, a ver.
composición de funciones y su dominio. Vamos a ver ahora funciones inversas. ¿Mm? Otro tema importante que puedo preguntar yo por ahí, el dominio de una función inversa. Sí, Juárez, te escucho. Profe, en ese caso, cuando está una función como denominador, como en el G o F, cuando está en el denominador no puede ser 0, había dicho, y luego la resolvemos normalmente. Perdón, había muteado. Sí, está bien. Todo lo que esté en el denominador no puede ser 0, porque si las X que hacen que el denominador sea 0, esas X no pertenecen al dominio. Reitero los Bueno, casos, por eso yo... Sí, y si no estuviera debajo de un denominador, si tú eres solamente una raíz, no podría ser negativo solamente. como, debajo, como si fuera solo una... O sea, que no haya nada en el denominador. Que no fuera denominador, fuera la función sola dentro de una raíz, no puede ser negativa. Ah, el caso que sea solamente debajo de una raíz, que esté en el numerador la raíz esa, todo lo que está debajo de una raíz cuadrada no puede ser negativo, porque sería imaginario. Pero sí puede ser 0, porque está en el numerador. Sí. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Profe, Sí, te escucho. si no hay una raíz cuadrada, No, si es una raíz cúbica o de índice impar, no hay drama, porque recuerden que la raíz cúbica admite positivos y negativos. Y si no hay raíz, tampoco hay drama, pueden ser todos los reales. Aclarando que, como yo dije al comienzo, ojo, ojo, cuando aparece el logaritmo, por ejemplo, logaritmo. El logaritmo solamente admite en su argumento valores positivos, ni siquiera el 0, ni siquiera el 0. Que quede claro eso porque puede aparecer también, ojo, puede también que aparezca. Profe, ¿puede repetir eso, por favor? Sí, lo repito aclarándolo en otra página, mirá porque esto es importante. ¿Qué pasa si yo digo, tengo la función igual a logaritmo neperiano, que es un logaritmo de base neperiana, ln, logaritmo neperiano, de x al cuadrado menos 9? Digo, ¿cuál es el dominio de esta función? Bueno, como es logaritmo, la gráfica de cualquier logaritmo, cualquiera sea, siempre va a ser de esta manera. No admite ningún negativo, no admite números negativos, ¿está? O sea que esto que está acá, y el 0 tampoco, porque en el 0, cuando vale 0, se hace menos infinito. El menos infinito tampoco pertenece al dominio. Sí, Juárez, te escucho. Profe, ¿y este tema donde estamos buscando los ceros de las funciones, cómo se llamaría? No, acá estamos buscando los ceros porque estamos tratando de hallar cuál es el dominio. El tema acá importante es averiguar el dominio de una función, pero sabiendo cuáles son los ceros, cuando tengo algo que no, aparentemente no iría en el dominio, quiero saber cuáles son los ceros porque todo lo que esté por debajo no puedo hacer nada, no va a pertenecer a la función porque el caso ese va a ser negativa, ¿te das cuenta? Va a ser negativa. Y Sí, ahí, profe, con diferencia y cuadrado. sí, acá con diferencia de cuadrado, pero es una gráfica, también se puede hacer una parábola acá. No, Joaquín, también habías levantado la mano. Joaquín Sí, Gigel. profe, era para preguntar si lo que está explicando la función de base neperiana es un dominio de una función inversa No, no, o todavía no lo está no, 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 explicando. no. No, no, acá no tenemos todavía ninguna función inversa. Estoy explicando una duda que me plantearon qué pasaba cuando era el logaritmo, cómo quedaba el dominio. Estamos dentro de Ah, dominio. bien. Dale, Santi, dale. Muchas gracias, profe. no, por nada, Joaquín. Santi, profe, ¿podría hacer en una página los casos de restricciones del dominio? Porque me parece que es diferente cuando es una cuadrática y todo eso, y bueno, no lo sé bien, digamos. ¿Cuáles son los casos de restricciones? Cuando es
cuándo tiene que ser mayor o igual a 0, cuándo tiene que ser diferente a 0 y todo eso. Bueno, ya hacemos una pequeña tablita, si se quiere, pero termino de explicar esto de dominio y paso a explicarte eso a vos y a quien tenga esa duda. ¿Cuáles serían las, como vos decís, está bien, las restricciones para que X Claro, pertenezca al dominio? Para que X pertenezca al como dominio. para saberlo bien, digamos, para tenerlo Sí, ahí. pasa que yo tengo que limitarme a la matemática básica de ustedes, porque después avanzando un poquito en esto, ustedes se van a encontrar en análisis matemático donde hay una serie de limitaciones más, pero que no va a ser el caso del cursillo de ingreso. O sea, voy a tratar de limitarlo a lo básico, ¿no? Pero no es tan complicado, ya más o menos lo dije al comienzo, pero lo voy a volver a repetir. Bueno, A ver, gracias. no, por nada. A ver, vamos a ver acá cómo hago para encontrar yo el dominio de este logaritmo que tengo acá. Primero, esto que está acá no puede ser ni 0 ni negativo. Sí o sí tiene que ser mayor a 0. Entonces, esa es una gráfica. Fíjense, x cuadrado menos 9. ¿Qué significa? Que acá tengo menos 9. ¿Y cuánto va a valer el x para que con menos 9 se haga 0? Y 3, pero 3 positivo y 3 negativo. Aquí voy a tener menos 3 y acá voy a tener 3. Forma de resolverlo sin máscara. Bueno, x cuadrado menos 9 mayor a 0. Mayor a 0. ¿Qué significa? X cuadrado es mayor que el 9 pasa positivo. Y la raíz cuadrada de x mayor, raíz cuadrada de, pasa, el cuadrado pasa como raíz cuadrada de 9, pero como es raíz cuadrada, tiene dos signos que Bhaskara los utiliza en su fórmula. Por lo tanto, acá tengo los dos resultados, x1 y x2. x1, ¿a qué va a ser igual? A 9, raíz 3, 3 positivo. Pongo el signo para que se vea. Y el otro valor, ¿cuál va a ser? 3 negativo, porque tiene los dos signos. Entonces, ya tengo el valor de las raíces, 3 positivo y 3 negativo y 3 positivo. Simétrica con respecto a la y porque no tiene el término b, entonces esto va a ser algo así. Justo va a ser el vértice en menos 9 y estas ramas van para arriba. Por lo tanto, esto tiene que ser mayor a 0. Acá es como si fuera una raíz cuadrada, pero aparte no puede ser negativo ni tampoco 0, porque el 0 del logaritmo es menos infinito. Y en la parte negativa de los x no existe la función. Por lo tanto, esto, que acá es negativo, y el 3 negativo, y el 3 positivo, no deben ir, lo voy a poner en rojo para que se vea bien, ni este, ni tampoco todo lo que está acá, porque esto todo es negativo. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de esta función? Y obviamente va a ser, si es por la inclusión, ¿qué será? En la unión del intervalo que va de menos infinito, punto y coma, hasta menos 3, el menos 3 no debe ir, porque no tampoco puede ser igual a 0, unión, el intervalo abierto en 3 también, porque el 3 positivo tampoco debe ir, porque no tiene que ser igual a 0, punto y coma, infinito positivo. Este es por la inclusión. Si lo hago por la exclusión, que también lo pueden hacer, ¿qué sería? Todos los reales menos el intervalo cerrado que va entre menos 3, punto y coma, 3, cerrado, porque tengo que sacarlo. A los extremos también tengo que restarlo, por eso va intervalo cerrado acá, porque tengo que sacárselos, los tengo que barrer a eso. ¿Quedan dudas? Profe, es lo mismo. Sí, es lo mismo si usamos corchetes que llaves. No. Cuando hay intervalo se usa corchetes o paréntesis según sea abierto, cerrado, semiabierto, semicerrado. Las llaves son cuando tenés que sacar solamente puntos. Eso lo vimos acá, creo que en el ejemplo anterior, me parece que lo vimos. Ve, acá estoy sacando solamente puntos, el menos 1 y el 1. Entonces, como saco el menos 1 y el 1, es dos elementos entre llave. Quiere decir que esos dos elementos no pertenecen al dominio. Esto no es un intervalo. En cambio, acá, lo que estoy sacando es un intervalo cerrado, porque el 3 y el 3 negativo y el 3 positivo los tengo que sacar. Solamente lo que me tiene que quedar acá, lo pongo en verde, lo que me tiene que quedar acá es todos estos x de acá, no el 3 negativo, y todos los x de acá, no el 3 positivo. Acá hacia el más infinito y acá hacia el menos infinito, desde el menos infinito. Entonces son todo lo que está acá, no el menos 3,
y todo lo que está acá, no el 3. Si lo hago por Claro, inclusión, sí, en el ejercicio de azul, o sea, el anterior, sí, a ver. estaban entre llaves porque lo único que tenías que sacar era el -1 y el 1. Claro, cuando ustedes tienen que sacar solamente puntos, va entre llaves. Va entre llaves. Acá estoy sacando el 1 negativo y el 1 positivo. No un intervalo, elementos. Entonces a los reales les saco 2 elementos que los pongo entre llaves. El -1 y el 1. Entonces el -1 y el 1 no pertenecen al dominio. Entonces el dominio acá, si lo pongo en verde ahora, que lo hice por la inclusión, serían todos los valores que van de menos infinito hasta el -1, de menos infinito hasta el -1. El -1 no va. El que va de -1 a 1, el 1 no va. Y el que va de 1 a más infinito. ¿Está? Que lo hice acá, yo en realidad acá está marcado eso, por la inclusión. Y acá está marcado por la exclusión. ¿Dudas? Bien. Vamos avanzando que... Sí, si hay dudas, pregunten, ¿eh? En la imagen anterior. tengo una duda. Marco, sí. Esa gráfica, ¿es porque esa función sí admite números negativos o no? Claro, ¿por qué? Porque fíjate que es lo que me preguntó recién María. Al estar x cuadrado menos 1 en el denominador, no es, te voy a escribir acá cómo hubiese sido más complicada esta función. ¿Qué pasa si yo hubiese, la voy a poner en otro color para que no que se confunda, la vamos a poner en rojo? ¿Qué pasa si yo te hago una función cualquiera? Bueno, esta era una g compuesta con f. Ponerle que la función g compuesta con f hubiese sido, la invento ahora, ¿no? Bueno, parecida a esa, 2x cuadrado menos 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Ahí como hay una raíz cuadrada, ¿qué significa entonces? Que todo esto que está acá adentro, todo esto que está acá adentro, no puede ser 0, o sea que el menos 1 y el 1 tampoco iría, pero aparte no puede ser negativo, o sea, no puede ser igual a 0. Bueno, no puede ser igual a 0, pero aparte también tiene que ser mayor a 0. ¿Está? O sea que solamente mayor a 0. Con poner mayor a 0 ya se supone que igual a 0 no va a ser. Tiene que ser mayor a 0. ¿Cuáles son los mayores? Si fuera esta la función, la gráfica es la misma, porque la función que está debajo de la raíz es la misma gráfica que está acá. Pero ¿cuáles son entonces los valores del dominio de esta función? Todos los reales que no le hagan negativa a esta función. ¿Cuáles son los que le hacen negativa? O 0. Y el intervalo cerrado que va entre menos 1 y 1. Entonces, si yo tengo que hacer el dominio, lo voy a poner con rojo, de esta función, el dominio de esta función que está acá, vamos a ponerlo así, porque está entre paréntesis, bueno, g con f, si fuera este el ejemplo, g con f, ¿a qué sería igual? Todos los reales, menos todos estos valores que le hacen negativa o 0. ¿Y cuáles son los valores que le hacen 0 y negativa? Y es el intervalo cerrado que hay entre menos 1 y 1. Hay que restarle entonces el intervalo cerrado que hay entre menos 1, vamos a hacerlo bien, entre menos 1, ese sí es un intervalo, y 1, cerrado. ¿Está? Sí, gracias, profe. No, por nada. Si lo hago esto por la exclusión, si lo hago por la inclusión, sería entre menos infinito y menos 1, abierto ambos, unión entre 1 e infinito abierto los dos. Cuando es infinito un extremo de un intervalo, sí o sí tiene que ser abierto. Ojo que es un error grave poner un intervalo cerrado cuando es infinito. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con lo que vos me dijiste, Santi, creo que me habías pedido de hacer una especie de... Sí, soy yo. Sí, Eh, bueno, yo le digo, iba... No, continúo. preguntar, no hay drama, ¿eh? Bueno, le iba a decir más o menos una pregunta, Decí. porque cuando hay una raíz, entonces tiene que el denominador tiene que ser, o sea, no tiene que ser ni igual a 0 ni menor a 0. Mira, Cuando no hay una raíz, cuando tengo... tiene que vamos ser por partes. igual a 0. Cuando tengo una raíz en el numerador,
Por ejemplo, tengo acá una raíz y acá tengo una expresión cualquiera. Por ejemplo, ax al cubo menos 3x. Bueno, no voy a poner a, voy a poner otro valor que no sea. Raíz cuadrada de 5x al cubo más 2, etcétera. Lo que sea. Esto que está acá adentro, lo vamos a poner con rojo, para que quede bien claro. Esto que está acá adentro, como está debajo de una raíz, no puede ser negativo. Eso tiene que ser mayor, puede ser 0, o sea, mayor o igual a 0. Ahora cuando la raíz, cuando tengo la f de x, que es igual a 2x al cubo menos 3x más 1 sobre 5x al cuadrado menos 2x, cualquiera estoy poniendo, ¿no? Más 3. ¿Qué pasa cuando está en el denominador una expresión? Esa expresión, como está en el denominador, ¿qué es lo que no tiene que ser? No tiene que ser igual a 0, porque si está sobre 0, algo sobre 0 es infinito, no pertenece al dominio. Estos son los elementos que tengo que tener en cuenta para poder saber cuál es el dominio de la función. En el caso de que se cumplan las dos estas, que sería la que estábamos viendo en forma combinada, es decir, la f de x es igual a 4x al cubo más 2x menos 1 sobre raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 5x menos 2. ¿Qué pasa ahora con eso que está debajo de una raíz y a la vez está también en el denominador? Esto que está acá, como está debajo de una raíz, no puede ser negativo, pero como está en el denominador, tampoco puede ser 0. Entonces, sí o sí, acá tiene que ser mayor a 0, porque no puede ser negativo ni igual, tiene que ser mayor a 0. Estas son las combinaciones que hay entre denominador y raíz. Y está la otra, que es la que yo expliqué aparte, cuando tengo que la f de x es igual a un logaritmo neperiano, cualquier base, de, bueno, tengo acá 5x a la cuarta, 5x a la cuarta, más cualquiera, ¿no? 2x al cubo, menos 7. ¿Qué sucede acá? Bueno, todo esto que está acá, como está como argumento de un logaritmo, todo esto no puede ser ni negativo ni 0. O sea que sí o sí también tiene que ser mayor a 0. Bueno, son los casos de restricciones que pueden aparecer en el dominio de funciones. Los valores que, los valores que son negativos, acá en este caso, no pertenecen al dominio. O sea, acá, los reales, vamos a poner así, los reales negativos, ¿se acuerdan el pertenece cómo era, no? Pertenece era así. No pertenece es así. No pertenece al dominio de esta función. Acá, ¿cuáles son los que no pertenecen al dominio de la función? Los valores que hacen 0 el denominador. Como acá tengo x1 y x2, van a ser solamente dos valores. Solamente dos valores. O sea, acá el dominio de la función van a ser los reales menos, entre llaves, x1, que será la raíz que tenga acá, x1 y punto y coma x2. Salvo que esta expresión de acá tenga raíces imaginarias. O sea que Bhaskara me diga que esta parábola, porque esta es una parábola, miren, voy a hacerlo acá para que ustedes entiendan. Esa parábola va a tener, hagan de cuenta, este es un ejemplo, no sé si es ese caso, no lo vamos a poner, sea algo así. O sea, este sería 5x al cuadrado menos 2x más 3. Les pregunto, ¿se hace 0 alguna vez esto? No, porque no corta el eje. Entonces, si no se hace 0, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los reales, porque estos valores no existen. No hay que restarle nada. ¿Queda claro? Puede que esta parábola sea también con dos raíces reales iguales. Es decir,
sea algo así, corte acá, así, y tengo un punto común acá, y este sería el 5x cuadrado menos 2x más 3, puede ser. Entonces acá x1 es igual a x2. Bueno, entonces ese x1 que es igual a x2, porque son dos raíces reales iguales, son los que no pertenecen al dominio. Solamente es un solo x, que es el mismo. ¿Está? Y en el caso que sea el común, generalmente que corta en dos partes, así, x1 y x2, ahí sí son los dos que tienen que estar sacados como están acá. x1 y x2, acá tienen que irse porque tengo dos raíces reales distintas. x1 y x2. Esperen un minutito. Perdón, les comento que bueno, ha llegado el licenciado Buen Martínez, que lo tienen ustedes el jueves, era, ¿no? El jueves, licenciado. Y no sé de qué curso estamos hablando. Esto es matemática. Miren, miren, miren. Ah, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? A ver, me ven ahí, sí, así. ¿Cómo andan? María, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Hola, profe. Un placer. Hola, profe. Hola. Los que saludan tienen matemática y física, me doy cuenta, para rendir. Así que tienen a ponerse las pilas en ese caso. Contaron las leyendas. Acá no quiero. Como los condenados. ¿Se juntaron las leyendas, dicen? No, no lo dicen por mí, la leyenda es el que. Son muchos años todos juntos. Son muchos años todos juntos, no, no. No es un western este. Bueno. Queda claro entonces. Estábamos justamente. Sí, vamos a compartir de vuelta. Ya terminamos, ya estamos terminando, así que. Sí, te escucho. Entonces, en el primer ejemplo que dio, ese de. El primero, el Sí, de fx igual a la raíz cuadrada. Bueno, cuando la expresión es de grado 3 y está en una raíz, tiene que ser mayor o igual a 0. sí, estando debajo de una raíz de índice par, en el numerador, que la raíz no esté en el denominador, cualquier valor de x pertenece al dominio siempre y cuando no haga negativo, no quede negativa esa expresión, que es un intervalo seguramente, que no tiene que ser negativo, la unión de varios intervalos. Si es un x al cubo, puede cortar a la x en 3 partes, entonces ahí vas a tener que ver cuál va a ser la gráfica para hacerlo más fácil y ver cuáles son los valores que se hacen negativos. Por ejemplo, te doy acá una gráfica aproximada, pero estoy dando un ejemplo cualquiera, pero como es una cuadrática esta, puede ser algo así, algo así, algo así, y algo así, una cúbica, perdón, una cúbica. Entonces, acá tenés este valor y este valor. Este va a ser x1, este va a ser x2 y este va a ser x3. Obviamente que para que esto no sea negativo, tiene que estar entre x1 y x2 y entre x3 e infinito, dado de esta forma. Claro. Porque acá es positivo y acá también es positivo. Entonces acá puedo hacer por la inclusión, son la unión de dos intervalos. Entre x1 y x2, puede ser 0 también porque la raíz está en el numerador, y entre x3 e infinito, la unión de dos intervalos cerrado cuando es x1, x2 y x3, pero cuando es menos y más infinito, abierto. Y si es por la exclusión, tendría que ser todos los reales menos donde es negativo, que son también dos intervalos. Bien. Y cuando es de grado 2, tiene que ser solamente mayor a 0. Cuando es Y de grado 2, ojo que es una parábola, si está debajo de una raíz, esa parábola puede tener valores negativos, entonces también es un intervalo que hay que sacar. Sí, no sé si María habías levantado la mano. Sí, en el caso a donde la parábola no toca el eje de las X, sería cuando lo que está abajo de la raíz cuadrada da una raíz imaginaria. Claro, ustedes cuando aplican Bhaskara acá, cuando la parábola está por arriba de las X o por debajo de la X sin tocar a la X, son raíces imaginarias. Bhaskara, lo que va debajo de la raíz cuadrada de Bhaskara, que es b cuadrado menos 4ac, les va a devolver un valor negativo eso. Como va a ser un negativo debajo de la raíz cuadrada de la fórmula de Bhaskara, eso indica entonces de que no tiene raíces reales, son imaginarias, por lo tanto no corta el eje X.
Si es así, Cuando tiene la raíz cuadrada de número negativo, digamos, ahí claro, no queda. no pertenece a los reales, por lo tanto, no existen raíces, por lo tanto, no hay que sacar del dominio a nada de eso. ¿Se dan cuenta? Quedó claro eso, ¿no? Sí, gracias. Bien. Tendríamos que ver, quedaría por ver, el tema de función inversa, pero eso no hay drama porque estamos con el tiempo. Dentro del cronograma que tenemos, lo vemos el próximo martes y agregamos, recuerden, rectas paralelas perpendiculares, paralelas y perpendiculares, ecuaciones de rectas que pasan por dos puntos o que pasan por un punto con una pendiente dada. Eso se toma también en los exámenes, salió en los exámenes, yo creo que si ustedes lo tuvieron a eso. En algunos turnos se dio. Juárez, había levantado la mano. Sí, profe, quiero saber si tengo bien anotada la fórmula factorizada. Cuando saco Bhaskara de una fórmula A de ver, una función de grado 2. mira, Saco Bhaskara X. recordá, Bhaskara, cuando vos tenés una función, por ejemplo, como esta. AX cuadrado más BX más C está en la forma factorial. Cuando vos aplicas Bhaskara, vas a encontrar los dos ceros que hacen cero a esa expresión, que se aplica Bhaskara, que es menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C sobre 2A. Eso te permite encontrar x1 y x2. Una vez que tenés x1 y x2, a esta función la podés expresar, en vez de ser polinómica, en forma de factorial. Te va a quedar entonces expresada de qué forma. Siempre se multiplica por el coeficiente principal, que en este caso, si es cuadrática, el coeficiente de x al cuadrado. A por x menos una raíz, que sería la x1, por la otra raíz, que sería menos x2. Si es mayor que el grado 2, sería grado n, acá vas a tener enésimos factores hasta el x menos xn. ¿Te das cuenta? Nada más que esta es la forma más simple, que es la de Bhaskara, usando solamente Bhaskara. En las otras vas a tener que usar el método de Gauss para hallar x1, x2, x3, x4, etc. ¿Quedó claro eso? Bien, bien. Es que había cambiado la A por una X y me da cualquier cosa. No. Si la cambiaste por una X, quiere decir que una de las X ya sabe cuánto vale, que es 0. No, este es el valor de A siempre. Con la X sería cúbica, ¿no? Sí, ahí ya sería cúbica. Si es una cúbica donde todos los monomios, todos los términos de ese polinomio aparece la X, sacan factor común X y ya se transforma en una X por una cuadrática. Entonces la X ya vale 0, un número 0 es X igual a 0. Y los otros lo sacan por Bhaskara. Eso lo aplicamos, ¿se acuerdan cuando vimos factorial de un polinomio de grado 4? Aplicábamos Gauss, íbamos resolviendo incluso con Ruffini y nos iban dando hasta que llegamos a la de Bhaskara, que es la cuadrática, que sacábamos por Bhaskara los últimos dos valores de X. ¿Dudas? Bueno. Sí, yo, profe. ¿Ah? Sí, me había quedado con el tema de los temas que íbamos a ver en la clase que viene, y puede ser que también veamos, nos dan tipo un gráfico y nos marcan 2 puntos y nos hacían hacer la ecuación de ese gráfico. ¿Puede ser? Sí, también puede ser. De todas maneras, tengan presente ustedes que va a ser muy similar a lo que ya se tomó. Acá podemos compartir el cronograma que tenemos. Va a ser muy similar a lo que se tomó ya esto anteriormente. No van a tener ni mayor ni menor dificultad los ejercicios que se han tomado en su vez alguna vez. En cualquiera de los turnos ustedes van a tener un único examen en un horario único y ahí vamos a tratar de distribuir la cantidad que sean en las aulas que sean en ese horario. Se va a ver un solo examen. Como yo sé que ustedes se copian, van a hacer a lo mejor unos 5 temas diferentes, pero no hay drama. Sí, te escucho. Hay que estudiar también lo del logaritmo, ¿verdad? Para hacer este tema. O sea, Logaritmo, las reglas, digamos.
Sí, las propiedades del logaritmo las tienen que saber ustedes, pero más allá de la propiedad del logaritmo, es ecuaciones logarítmicas. Cuando tienen, vamos a ver algunos ejercicios muy simples dentro de todo, no van a ser tan complicados. Pero yo le doy, por ejemplo, una expresión que me parece logaritmo y ustedes van a tener que saber igual a algo, es una igualdad de logaritmo con algunos otros valores y ustedes tienen que determinar cuáles son los valores de x que satisfacen esa igualdad. Es decir, resolver la ecuación donde hay logaritmos. Claro. Eso lo vamos a ver después, fíjense, justamente está en la clase 10, el 20 de junio. Sí, la ecuación logarítmica se relaciona con las exponenciales también. Las ecuaciones logarítmicas y coexponenciales son justamente inversas y se relacionan, obvio. Es como la multiplicación o la división, están relacionadas. El 20 de junio es feriado, me dice acá el licenciado Martínez. Pero más allá que sea feriado, podemos llegar a modificar esa fecha. Ya vamos a ver. Podemos llegar a modificarla. Ya lo vamos a ver a eso. Eso es lo que estaba viendo, que es el Día de la Bandera. Es el Y día de el la bandera, creo que 17 también feriado. debe ser feriado también por Güemes, creo también hay. Es un Hay tantos feriado extra largo, así que esa clase la vamos a tratar de dar probablemente, si es que no hay inconvenientes, puede ser el lunes. También, el feriado largo, claro, lunes, martes, tendría que ser sí, domingo después de misa. No, bueno, ya vamos a ver. Posiblemente lo mejor el jueves. Profe, tengo una duda porque el licenciado Martínez mañana, sí, mañana me parece que es cuando no nos puede dar la clase y nos iba a dar usted la clase y no sé en qué quedaron. Está justo acá el licenciado Martínez, ya me dijo que el jueves van a tener la clase con él. Yo en principio iba, Bueno, pero bueno, él buenísimo. después organizó que iba a ser el jueves, ¿qué hora? A las 19 horas. Bien, perfecto. Gracias. No, por nada. Bueno, queridos y queridas alumnos y alumnas, nos estamos viendo entonces el martes que viene. Vayan revisando, tienen ustedes ahí en el aula virtual, en el Drive, ejercicios que se tomaron en exámenes pasados. Voy a poner incluso los que se tomaron ahora, este año, en el ingreso también ya los voy a poner allí para que los vean. Y va a ser más o menos a ese nivel. Hagan ejercicios, por favor. Profe, tengo una consulta. El tema de, porque yo no asistí al recuperatorio de matemática. Sí. El recuperatorio de matemática y la prueba de matemática fueron los mismos, o sea, fueron similares o cambiaron. A ver, voy a ser sincero en algo. El nivel de los ejercicios no se modificó. Quizás se cambiaron Bien. algunas cosas entre los turnos, nada más. Bien, bien. Gracias. Pero tiene que tener ustedes todo más o menos en vista porque puede ir cualquier ejercicio de los temas que estamos viendo acá, incluso. Sí, son diferentes temas los que se tomaron. Sí, sí. Sí. Pueden haber variados, algunos quizás pueden haberse repetido. O sea, es una cuestión aleatoria. No, tampoco vamos a hacer nada ni demasiado difícil ni demasiado fácil. Lo que debe ser y lo que ustedes tienen que tener medianamente en práctica. Entonces, denominador con Gauss Jordan, no. No sé cómo decirlo. Que no sea malo. No, bueno, Gauss Jordan, me dice el licenciado que no sea malo. Está bien, no vamos a tomar Gauss Jordan en el denominador. Si se llega a tomar algún dominio en el denominador, va a ser una cuadrática. Bueno, nos vemos el martes que viene. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Chao, Profe, gracias. Hasta Chao, luego, profe, buenas que noches. estés bien. Nos vemos, Un suerte. abrazo. Chao, profe. Chao, profe. Chao.